Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y les doy la bienvenida a nuestro video podcast de la semana, donde vamos a hablar de todos sus comentarios. Muchas gracias a todos los que han estado escribiendo al canal. De verdad, cada uno de sus comentarios siempre se los digo, los leo, y el día de hoy pues les tengo una selección muy buena de comentarios. Van a notar que voy a hacer un pequeño cambio. Ahorita, por ejemplo, estoy transmitiendo directamente pues desde mi galería, donde tengo todos sus comentarios, y vamos a comenzar con este de Viviana. Hola Bel, muy buen podcast. Coincido con la mayoría de los comentarios. Yo creo que Jungkook se disparó con la participación del mundial. No quiere decir que no tiene talento. Su participación fue impresionante. Allí muchas personas del mundo entero lo conocieron y han empezado a seguirlo, y también a BTS. Jimin también es reconocido por muchísimas personas, pero no con la inmensidad que tiene Jungkook. El talento de los dos es grandioso. Ellos seguirán triunfando con BTS o en solitario. No hay ninguna duda de eso. Yo los llamo el dúo maravilla. Ahora bien, Nuria nos dice: hola Bel, creo que Jimin tiene luz propia e ilumina el camino de los que están a su lado. Cantantes muy buenos existen muchos, pero Jimin tiene ese plus de su personalidad. Tiene un estilo único, es un bailarín de excelencia. Por su preparación, verlo es un placer. También creo que Jimin es fiel con lo que quiere y no tiene la ambición de Jungkook. Tengamos en cuenta, él creó su álbum con su propia música y letras. Si se fijan, viene un poquito a la par también con el comentario de Viviana. Anita nos comenta: Jungkook dijo que él no escribió sus canciones porque él quiere cantar lo que sea. También ha visto lo que desgasta a los miembros el hecho de escribir sus experiencias. Lo de Jungkook es cantar, no escribir. Y es cierto que Jungkook ha aprendido mucho de Jimin. Le gusta la personalidad de Jimin y de alguna manera lo ha copiado. Si no, mira los Ron, las presentaciones, las entrevistas, la cara que pone Jungkook de admiración cuando Jimin habla, los ojitos embobados. Eso no lo tenía Jungkook, todavía es muy tímido, mientras Jimin es más descarado y coqueto. Los adoro. Volvemos a hablar aquí de las diferencias de ellos como artistas, de la maravillosa química que tienen, de lo diferente que son, pero de lo grandioso que son cuando se juntan y cómo nos gusta verlos, así como ellos son, cada uno con su talento. Ahora bien, Miss Cali comenta: hola, soy de las que nunca comenta nada, pero hoy me animé al ver las opiniones de tantas ARMY. Para mí los 7 son muy talentosos, pero creo que mi punto de vista es como lo dijo Suga en Sushita, al decir que Jimin es una persona perseverante en lo que quiere, hasta que lo logra, mientras que Jungkook es talentoso por naturaleza. Tienen ese don. Muchas gracias por tus videos. También aquí volvemos otra vez con ese sentimiento respecto a cómo son diferentes cada uno, pero ambos son maravillosos. Ahora, Anita regresa. Efectivamente, ellos en algún momento van a diversificar su talento, pero creo que será dentro de unos 2 años. Ellos aman a ARMY y van a salir hambrientos con ganas de sentir ese amor de ARMY. Yo creo que Bang PD vio el talento de Jungkook y sabía que el mayor potencial artístico lo tenía él. Ninguno es mejor que otro. Son 7 artistas distintos que hemos tenido la oportunidad de tener en un solo grupo. ¡Qué afortunadas! Anita nos vuelve a remarcar aquí el que cada uno es diferente y cómo cada uno es maravilloso en cada cosa que hace. Ahora Jennifer nos comenta: hola Bel, gracias por esta charla entre amigas, así lo siento. Excelentes los comentarios y amo la manera respetuosa con que se abre el debate sin censura. En algunas oportunidades me limito a expresar lo que siento para evitar entrar en polémica, sobre todo al respecto de Tae y Jungkook. Yo no me considero ARMY, yo amo a Mimi y gracias a él conocí a otras 6 maravillosas personas, pero lo que me hace sentir Jimin no es comparable con los demás. Admiro a Jimin no solo como artista, él emana una luz especial. Es como un puerto seguro en aguas turbulentas. No importa la faceta que esté, sexy o dulce, es un aura de que todo estará bien, que todo ese esfuerzo es recompensado y que si realmente amas algo, la perseverancia logra su triunfo. Alejandra nos comenta: querida Bel, con respecto a si los chicos seguirán caminos separados o no, tenemos que esperar hasta que se les acabe su contrato y junto con eso ver en qué situación emocional está cada uno.
Personalmente, Suga creo que va a ser preponderante en una posible decisión de tomar rumbo distinto. Lo que le pasó fue muy duro. Las huellas de aquello durarán mucho y creo que debe estar replanteándose muchas cosas. Por otro lado, veo a Jin fuera del servicio militar y siento que está muy cansado. No ha parado, por lo tanto no ha tenido el tiempo de procesar todo lo vivido en el ejército, que debe de ser muy duro. Entonces, en 2025 vamos a tener a 7 nuevos chicos con experiencias distintas y demorarán un poco en acoplarse nuevamente. Harán lo que sea por Army al principio y luego ya tendrán que decidir su futuro. Vamos ahora con Sara. Hola Bel, soy nueva en tu canal y llevo poco tiempo siendo seguidora del Jikook porque, bueno, al igual que Army, OT7 tenía en mente la forma familiar en que los chicos se tratan y cómo han crecido como familia al pasar de los años. Ahora bien, ¿por qué me volví de repente seguidora del Jikook? Por lo siguiente, tenía muchos años atrás en que yo percibía las interacciones entre Jungkook y Jimin, pero como fiel OT7 no quería aceptar que eran diferentes a los demás, así que un día me propuse pasar por todos los ships existentes, jaja, así que en mis tiempos libres me puse a ver ediciones, videos reales, entrevistas y conciertos minuciosamente, y pues todo me envió aquí al Club Jikook. No puedo ni soy quien para afirmar si ellos realmente son una pareja, pero si de algo estoy segura es que son almas gemelas. La conexión que ellos tienen a la forma en que se miran va más allá del amor de hermanos o familia. Yo a lo personal he crecido en una familia súper amorosa, amo a mis hermanas y mis hermanos, pero ningún tipo de mirada o cariño que nos demos entre nosotros, ni siquiera un beso en la mejilla de la nada, transmiten, y en este video hay comentarios de la forma en que Jungkook a veces se aleja de Jimin, y sí es verdad, pero si te das cuenta, solo es con él. Es como cuando no quiere que esa persona que te causa un golpe de emociones se acerque a ti, porque no sabrás de qué forma responder, no sabes cómo lidiar con eso. Ahora bien, entre ellos hay más que una amistad en el aspecto de que todos saben el uno del otro. En las entrevistas varias veces uno contestó por el otro sin problema sobre preguntas personales. Se supone que son una familia los 7. ¿Por qué solo ellos hacen eso y no los demás miembros? En fin, hay tantas cosas que me gustaría compartir contigo sobre mis puntos de vista, pero eso es lo más relevante y no quiero hacer un pergamino, aunque creo que ya lo hice. En cuanto a su fama, ambos son súper famosos y talentosos. No por nada, a pesar de todo, han estado rompiendo récords en las listas musicales. Jimin se ha mantenido hasta ahora incluso más tiempo que Jungkook, lo que habla súper bien de ambos porque sin competencia entre ellos, los dos están sobresaliendo a nivel mundial, pese a que su estilo de música es diferente. Pero a veces los estilos de música no siempre son para todo tipo y eso no les quita talento a ninguno. Adriana nos comenta, en una entrevista Jimin comentaba que J-Hope había cambiado. Antes lo saludaba con mucho entusiasmo, pero ahora era muy serio. Corea tiene uno de los mejores ejércitos y así debe ser la exigencia. Dios los cuide y la Virgen los proteja. Volvemos a hablar acerca de estos cambios que estamos notando en ellos y eso que todavía nos falta ver el regreso de Hobby y las sorpresas que nos vamos a llevar. Ahora, Esther nos comenta, bueno, mi cantante favorito es Jungkook. Nunca sabes por qué algo te llega al corazón, pero a mí su voz me deja paralizada. A mi marido le gusta Jimin, así que por mí todo perfecto. Fuimos a ver el I'm Still al cine y mi marido al salir me dijo, a mí me gusta Jimin, pero Jungkook es el mejor. A él le encanta Jimin porque le llega más o lo que sea, pero esto es el arte. Particularmente creo que Jungkook encaja mejor con géneros variados y con un mercado internacional. Su voz es tan versátil que podría cantar con cualquier artista. Se adapta, pero esa es solo mi opinión. Icos comenta, gracias por el video. En general el programa me encantó porque los amo a los dos, aunque coincido con algunos comentarios, ya que a veces me resulta un poco triste cuando Jimin se acercaba a Jungkook buscando tocarlo para darle cariño y él inmediatamente lo alejaba. Mi impresión es que Jungkook evitaba el contacto físico y no logré entender el porqué. Sobre Jungkook coincido en que en el escenario se transforma y es un gran artista con muchísimo talento y futuro. Al igual que Jimin, a quien adoro, él es un amor. Allí lo vi en Italia como incómodo en esos lugares y con esas personas. Creo que mucho tuvo que ver con el hecho de que no habla inglés y eso es una lástima porque tendría que aprender
y va a empezar a viajar por el mundo. Los quiero mucho a los 7 y los seguiré apoyando como siempre. Bueno, pues aquí también queremos dar una explicación a por qué Jin tal vez se veía así. Yo creo que entre el cansancio, que también es un factor importante, efectivamente el idioma que no le ayudaba y estar en un lugar él solito, a lo que se han tenido que ir enfrentando cada uno de los chicos de BTS, pues siempre es una prueba muy fuerte para llevar. Betty nos dice: hola nena, solo puede decir que hay un antes y un después de Are You Sure. Mi perspectiva cambia de lo que podría ser a lo que es. Es mi sentir. Are You Sure fue solo para Jikocas y ellas estaban claros en eso, me atrevo a decir. Jimin dijo que nosotros elegiríamos en qué creer y yo me quedo con todo ese amor proyectado en pantalla sin etiquetas, solo amor. El derecho de los demás termina donde empieza el de Jimin y ese es respeto. Las respuestas de la mujer son tan obvias que me da pena y se llenan los bolsillos generando odio. Mientras más piedras le avienten a Jimin, él les avienta 10 más tapándoles la boca. No por nada creó Set Me Free. Realmente a Jimin no le perdonan lo exitoso que es y la conexión con Jungkook menos, pero ¿qué tienen que perdonarle? Aquí Betty nos está mencionando, ustedes recuerdan también aquella situación que ocurrió con esta autora de fanfics que luego publicó su historia como un libro, una historia basada en el ship de las vecinas y cómo de repente ponía a Jimin en un papel que no era nada favorable, obviamente para su personalidad y para cómo es Jimin, y para nosotras que seguimos y queremos a Jimin, pues de repente sí nos resultó muy ofensivo. Pero también Betty nos marca muy claro el hecho de que no importa lo que hagan para atacar a Jimin, siempre va a tener personas que lo respaldamos y lo amamos y que de cierta forma también lo vamos a defender con amor. Y por si fuera poco, también Jimin tiene su propio talento para callarle la boca a quien sea. Jessica nos comenta: hola, creo que todos brillan por sí solos, aunque unos más que otros. Por otro lado, el cambio de los chicos sí se veía venir, aunque no haya un cambio drástico, sí lo hay. Pienso yo, hablaste de Jin y pienso lo mismo. J-Hope lo siento más serio, espero que no sea tanto. El que sinceramente me encanta es Nam. En cuanto a todo lo que se ve de él, lo veo más libre, sin toda esa responsabilidad que tiene al ser el líder. Espero que así sea, aunque el servicio militar es duro. Con mi Jikook, sea cual sea su relación, quiero que sean muy felices y ojalá que sí sean pareja. Plushy nos comenta: tenemos que entender que cada chico tiene objetivos diferentes de cómo llevar sus carreras en solitario. Dicho por ellos mismos, Jungkook quiere ser reconocido por su voz y Jimin, aparte de cantar, quiere componer. No creo que nadie les diga qué hacer o cómo hacerlo. En cuanto a las promociones, cada disco, el de Jungkook fue completo en inglés. Los productores de Golden son americanos. Claro que las promociones tenían que ser aquí en Estados Unidos, por los productores de los álbumes de Jimin son coreanos y no hay nada de malo en eso, pero tampoco podemos ir diciendo que hay preferencias, simplemente son metas diferentes que cada uno quiere seguir y tenemos que respetarlo. Hay que dejar de victimizar a Jimin, él brilla con luz propia para todo. El que dice que le quitaron o le robaron o no tuvo esto o aquello, creo que cada uno decidió cómo y dónde hacer sus cosas y tiene el reconocimiento que merecen. Si se fijan, cada uno de los 7 tiene estilo diferente de canto y baile. En mi trabajo ponen Seven de Jungkook y yo les pregunto: ¿conoces a BTS? Y me dicen: no, esa canción la canta un coreano. Entonces eso nos demuestra que muchos americanos no conocen a BTS, pero sí escuchan Seven. Como dijo Nam, el que más tiempo pasa estudiando inglés es Jungkook. Él solo recogió el fruto de su esfuerzo y así está pasando con Who de Jimin. Yolanda nos comenta: Bel, yo he leído alguno que otro fanfic de Jikook, aunque no soy muy fan, ya que prefiero ver la historia real de ellos, pero aunque alguna vez han incluido a Tae y a otros miembros, nunca, y repito, nunca he visto poner a Tae como el malo o villano de la historia. Al contrario, siempre lo han puesto como el amigo de Jimin o de ambos, pero nunca lo han puesto en mal lugar. Ellas siempre hacen eso. Lo malo es no crear historias sobre el ship que te gusta, sino incluir a otro miembro poniéndolo como alguien malo o perverso, ya que además hay muchas inmaduras, por no decir otra cosa, que se creen estas historias, y es cuando se genera odio hacia Jimin. Lo peor de todo es que ya no es que lo hagan en fanfic, sino que lo hacen en videos Taekook, exponiéndolo como algo real.
Jimin siempre lo han puesto como el rompehogares, el intruso que se mete en una relación, y lo malo es que muchísima gente se cree estas historias. Es una pena que la gente esté tan ciega y crea en estas narrativas falsas sin contrastar con videos reales y originales. Paloma, una de nuestras colaboradoras del canal, regresa y nos dice: hola Bel, no deja de sorprenderme cómo viendo y escuchando lo mismo, unas personas percibimos cosas tan distintas a otras, y eso estando en el mismo ship. ¿Será que unos estamos en la popa y otros en la proa? Si no, no lo entiendo. Alguien después de ver los shows cambió de opinión y ahora los ven solo como amigos cercanos. Yo al contrario, siempre vi algo especial de amigos cercanísimos, pero ahora no me cabe duda que hay algo más. Primero, ese deseo de hacer otros programas juntos y el elegirse para el servicio militar ya nos está diciendo algo importantísimo. Luego, la forma de tratarse con cariño y familiaridad. Olvídate ya de los honoríficos, por lo menos a mí me ha hecho sentir que tienen algo más profundo. Hay que aclarar que muchas de las cosas que se dicen entre ellos, porque están sacadas de K-dramas, programas de humor y películas, y eso ha ocurrido desde siempre. Para bromear somos nosotros los que sacamos de contexto. Ha habido un comentario que me ha dolido, y es que alguien piensa que el triunfo de Jungkook ha sido comprado. Lo primero, que esta persona es la que se tiene que informar de cómo productores, compositores americanos contactaron con la empresa para hacerles llegar su deseo de trabajar y componer para Jungkook, y solo con él, y hacer un álbum todo en inglés para probar cómo funcionaría en Estados Unidos, porque habían visto que podría ser el nuevo Jackson o Bieber, pero con mucho mejor físico y moviéndose como todo un bailarín, ya que el chico es un pack completo. Y el resultado, después de un esfuerzo titánico de alguien que no habla el idioma, o sea, no estábamos equivocados. Me parece una ofensa terrible desmerecer el trabajo y esfuerzo que ha tenido que hacer Jungkook, aunque mi preferido sea Jimin y su trabajo tesón y ganas es increíble. Reconozco que su voz única y preciosa puede que no llegue a todo el mundo porque no es tan versátil. Le pasó lo mismo a Tae, son voces extraordinarias, pero no encajan en todos los géneros. La de Jungkook, además de ser preciosa, se adapta a cualquier género musical. Esto es un negocio donde nadie quiere perder esfuerzo y dinero, y los chicos son los primeros en entenderlo. Aquí nadie ha robado nada a nadie. A todos les ha costado mucho llegar a donde están, y estoy seguro que ninguno de ellos hubiera aceptado que la empresa estuviera poniendo zancadillas a alguno para el beneficio del otro. Todos hablamos del difícil aprendizaje de Jimin porque es nuestro preferido, pero olvidamos lo que le costó aprender a bailar a Suga o a Jin o RM, que no sabían ni dónde tenían los pies. Nadie ha boicoteado a nadie, y menos la empresa. Sería tan tonto como para matar a la gallina de los huevos de oro. Yo creo que Jimin en el ejército ha demostrado una vez más su inteligencia y determinación para realizar su cometido, que está siendo reconocido no por su fanaticada, sino por militares de alto rango que saben de lo que hablan, y eso lo debería tener súper orgulloso. Veremos cómo se incorpora a la vida civil, pero creo que será con una personalidad más fuerte. Rosa María nos comenta: querida Bel, estoy muy feliz de haber visto este video y escuchar tu análisis y comentarios, los cuales considero muy sinceros. Yo quisiera agregar nada más que no se olviden las auténticas y verdaderas ARMYs, que juntas y unidas jamás serán vencidas, que continúen queriendo, admirando, respetando y sobre todo apoyando al Jungkook, que no porque estén con un perfil bajo no se les abandone. Ellos están al día de todo lo que pasa fuera de su centro militar. Jennifer comenta: hola Bel, te cuento que yo sí me he encontrado con un par de fanfics que ponen a Tae como el malo. Sin embargo, el problema no es el fanfic en sí, el problema radica en la falta de madurez de las personas que leen y se creen estas historias. Esos son fantasías, no son reales, y eso se les olvida. Me impresiona que puedan llevar esa loca idea a la realidad y que traten a los chicos como títeres manipulables. Solo ellos saben la realidad de lo que sucede en su mundo, nosotros somos simples espectadores. Bien lo dijiste, de tantos días solo pudimos ver horas, así que pretender que conocemos la historia completa sería ridículo. Creo que a ambos lados de los ships hay gente demasiado metida en la fantasía y se olvidan que ellos son humanos. Espero que esto pase rápido. Ellos no nos deben nada. Ninguno debe cambiar su forma de ser porque así como son, se aman y se respetan. Iris nos comenta: a veces es bueno que hablen bien o mal de
de mis bebés, Jimin y Jungkook, porque quiere decir que serán infinitos, que el mundo no los olvida y ahora que están en el servicio militar, por lo menos se mantienen en actividad hasta que salgan. Debemos de seguir luchando y defenderlos hasta el final. Así los mantenemos activos en la mente de todos mundialmente y mantenernos ocupadas y preocupadas por los chicos. Otro muy interesante comentario de parte de Viris, donde nos dice que, bueno, después de todos los que saben dicen que no hay publicidad mala. Mireya dice, hola, yo realmente quedé conforme con lo poco que nos dieron, porque debemos entender que es algo con lo que vive en su cultura, porque sea como sea es su vida privada. Me gusta más así para que puedan estar más tranquilos. Deseo que todo esto les genere tranquilidad, porque para mí está bien. Mireya, por ejemplo, nos hace saber que ella en realidad no esperaba más del show y que con lo que salió está muy bien. Nuestra colaboradora Viviana nos comenta de nuevo, yo conocí a Jimin primero y después a BTS. También conocí el Jikook por Cecilia Cookmin. Me encantó la historia de la parejita, así que empecé a seguirlos. Al poco tiempo apareció el Taekook. Empezaron a salir videos de ellos dos y sí noté una conexión entre ellos. Y me pregunté, ¿por qué Jungkook le hace esto a los chicos? Con el tiempo descubrí que la mayoría de los videos del Taekook eran ediciones. Empecé a buscar los videos originales y descubrí que casi todas las fotos y videos que pasan son engañosos. Me parece una atrevimiento todo lo que hacen, la verdad no tienen límites, pero he notado que por más que hay gente que quiere difamar a Jimin, hay mucha más gente que lo defiende, que lo quiere, lo respeta y lo valora por su gran talento y humildad. Se dice que cuanto más odiado es el idol, se vuelve más famoso, más importante y más querido, y eso es lo que es Jimin hoy. Donna nos comenta, en tu canal siempre se ha notado el amor por Jimin, es una persona dulce y cariñosa. Comparar talentos es muy complicado, cada uno tiene una personalidad y Jungkook es impecable en lo que hace, tiene una voz hermosa y realmente está apuntando al mercado global. El hecho de que Jimin no tomara lecciones de canto cuando era adolescente creó una inseguridad infundada en él. Jimin tiene una voz única y está aprendiendo a usarla correctamente sin causar daño a sus cuerdas vocales, y en el escenario al bailar brilla como nadie. Me encantó, ¿está seguro? Y si es solo amistad o amor intenso, nunca lo sabremos hasta que hagan pública su vida privada. Lo importante es que sean felices. María Teresa nos comparte, mi opinión al terminar Are You Sure fue todo lo contrario. Desde el principio tuve un poco de duda con Jungkook y si ves videos de otros ships aún te hace dudar más. Pero después de ver 2 y 3 veces cada capítulo de la serie, yo creo que Jungkook está totalmente loco por Jimin. Si lo analizas es tímido y prudente, pero tiene mucha dependencia de Jimin. Solo que Jimin si se emociona igual ya no deja ninguna imagen para el programa. Ellos tienen mucha crítica y seguro que Jungkook tiene prudencia en lo que hace, pero su amor es grande por Jimin, estoy segura. Claret, una de nuestras colaboradoras, y nos dice, en un video anterior di respuesta a lo que Paloma comentaba y otra chica también acerca de posibles cambios en el 2025. Algunos para BTS y otros para Jikook. Era un comentario extenso y lo borré porque pensé que al expresar mi pensamiento podría incomodar. Claro está, no hubo nada irrespetuoso en lo dicho. Es solo que a veces no queremos generar incomodidad. Concuerdo con eso dicho acerca de que muchas personas esperan al mismo BTS de antes de comenzar e ir al servicio militar. Yo no le quito la idea a las personas, pero considero que es bueno ser flexibles, escuchar otras ideas, esperar lo que ellos quieren ofrecer y asumirlo amorosamente. Entre Jimin y Jungkook, Jimin es más sensible y Jungkook asume la responsabilidad de ser más fuerte. Pienso que esa nostalgia en el capítulo final de Are You Sure podría ser por la incertidumbre de pensar si volvería a un lugar tan mágico como Sapporo, en el que pueden divertirse en un jacuzzi mientras cae la nieve. Da miedito. O esa incertidumbre de si al volver será los mismos que quieran ir a Sapporo juntos, o la incertidumbre de si alguno de los dos o BTS en general regresen siendo otros o quieran aprovechar esta vida teniendo familia propia, hijos. La vida es corta. También pienso que por esto último se afanaron a tener muchos recuerdos. Espero no haber sido imprudente, eso es solo mi pensamiento aterrizado, deseando siempre lo mejor para BTS. Claret, como colaboradora de este canal te puedo agradecer muchísimo por estos preciosos mensajes. Sara nos comenta, hola Bel, qué bonito video, ya extrañaba tus comentarios, más por la foto de Jungkook con el nombre de Jimin. La verdad yo vi ese post en X y le comentaba
comentaba la chica que compartía su opinión que pensé que era un edit de mis amigas Jikukas, pero cuando anduve indagando todo y supe que es real, en verdad que me fui para atrás. Ahora entiendo el lamentable hate que está en contra de Jimin, pero eso no me opaca a mi pollito, porque él ha demostrado que aún estando hermético junto a Jungkook, sigue brillando y más en este mes que es su mes. Así que a festejar por Jimin y Jungkook por tanto éxito que están cosechando. Nuestra preciosa Mari regresa y les recuerdo que ella es colaboradora de este canal y nos dice: bueno, ya estamos en octubre, mes por automacia de Jimin. Ya están compartiendo muchas cosas de lo que serán sus celebraciones y todas son hermosas, deseando ver muchas más. La casa que enseñaste sí es la de Jungkook. Claro que esa no es su casa, es una mansión. Por favor, 5 plantas tiene, 2 bajo suelo y 3 en superficie. La terminaron a finales de septiembre y sí que dicen que en ella vivirán los dos. Jimin, antes de irse al ejército, envió varios de sus muebles a la cafetería de su papá y en los últimos 2 en vivo que dio se veía una casa medio vacía, justo con lo mínimo, ni un solo cuadro en las paredes, justo como si ya quedase muy poco tiempo de vivir en ese lugar. Recuerdan que en los videos de la semana pasada mostré lo que se dice que va a ser la nueva casa de Jungkook y también ya habíamos comentado esa posibilidad de que pudieran vivir ahí juntos. Jimin y Jungkook ya se verá con el tiempo. María Teresa nos comenta: Bel, me encanta Tae, realmente si ves videos de él te mueres de la risa, pero no me gusta el 100% de sus fans, ya que hay tantos comentarios groseros contra Jimin que me hacen daño. Jimin es mi bias, pero porque es un amor. También me gusta Jungkook y todo BTS. Me vuelve loca Suga. J-Hope es un ser reluciente, adora a los niños. Jin es un niño pequeño, aunque es el mayor. Y Nam, ¿qué decir de Nam? Él es el que cuida a los miembros y a BTS como grupo. Amo a BTS. Otro bonito comentario. Regresa Mari, colaboradora del canal, y nos comenta: a mí me parece igual de mal las que insultan a Jimin, como las que ahora también de ese lado lo hacen con Jungkook. Y por supuesto no veo nada bien las que están haciendo lo mismo con Tae. Es de todo punto deplorable que exista gente que no sepa vivir en paz y disfrutar de lo que nos dan los chicos, o de verdad piensan que si algo malo les pasase a alguno de ellos no iban a acudir al instante. Sigo pensando que hay mucha falsa ARMY, mucha falsa OT7, que solo portan ese emblema en su nombre, pero nada más. Betty, que también ya se va a volver colaboradora de este canal, nos dice: hola nena, tienes razón, podrá no gustarnos muchas cosas sobre el otro ship. Desde que entré al fandom y me fijé en Jikook, por obvias razones me enamoró. Y créeme que mi reacción ha cambiado con el tiempo. Me refiero a no ser tan eufórica y a decir a todo que sí. Me considero ARMY, pero con reservas. No todo debe ser guerra, o eso creo. He visto videos de Tae y su comportamiento y jamás paso por la mente insultarlo. Eso no es de ley, porque estamos o no, yo enfurezco por los ataques hacia Jimin y no negaré que más de una vez me he desgreñado con alguien por línea. Pues con Jimin no, y ese es el punto, no igualar condiciones. Con todo respeto, somos mejores que eso. Plushy nos comparte: ¿qué derecho tenemos nosotros como fans del Jikook a afirmar algo de lo que no estamos seguros? Que creemos en ellos, que amamos su complicidad y sus interacciones, que creemos que ahí hay algo más, porque con solo mirarse se hablan, sí, de eso sí estamos seguros, pero afirmar que son pareja no deberíamos por muchas razones, pero la principal es cuidarlos, ya que ellos nos dejan entrar en su mundo, no podemos fallarles. En cuanto a Vi, tengo que decir que no es mi persona favorita, pero creo que nadie ni es tan bueno ni es tan malo. Hay que aprender a entender que no todos van a actuar de la forma que queremos, no por eso va a ser la peor persona, ya que Jimin y Jungkook también tienen parte de responsabilidad en todo eso. Ellos, años atrás, cada uno por separado, les gustaba jugar con la cordura, dándose celos y muchas cosas más. Han pasado los años y madurado mucho, ya está en otro nivel de la relación, de amistad, amor, hermandad, lo que sea que tengan, pero sin ponerles etiqueta. Con el programa de Are You Sure, Vi nos demostró que está aprendiendo a respetar el espacio personal de Jimin y Jungkook. Noemí nos comparte: hola Bel, gracias por el video, por favor, ¿cómo puede ser tan bello Jimin? En esas fotos su carita con ese dejo de niño hombre. Bonito, yo quiero a BTS sin ponerle ningún rótulo a la relación del Jikook. Me encantan sus interacciones, la forma en que se buscan, comparten, el saber mucho uno del otro, cómo se cuidan, bueno, todo en ellos dos. Se siente esa conexión, sus miradas cómplices. Particularmente no me gustan los malos comentarios para nada. Siento que deben tener demasiada presión exterior. Quizá por ser latinoamericana no coincido con las costumbres asiáticas, pero las respeto. Ellos creo que viven muy
exigidos en todo. Igual los 7 se mantienen muy humildes, respetuosos, y eso los hace mucho más grandes y queribles. Sara nos comparte: quiero darte mi opinión sobre el problema que ya está muy sonado en X sobre el hate que están recibiendo los chicos. Lamentablemente es un tema que cansa, de verdad. Yo levanto la mano y digo que soy Jikook, pero en verdad que a veces me apena ver cómo algunas de mi fandom Jikook no respetan a los demás miembros, en este caso a Vi. Después de todo, y como me he cansado ya de poner en comentarios de este tipo, es decirles que al final ellos son amigos, los 3. Sé que haya alguna relación más allá de una amistad entre ellos, es muy independiente a la amistad que ellos han creado literalmente con sudor y lágrimas, porque me cansa que ambos shippers, porque así es tanto como de un lado como del otro, se expresen de una forma tan baja y vulgar del miembro que ellas se encuentren como villano y literalmente poniendo a Jungkook como una marioneta. A Jungkook, por Dios, alguien que en más de una ocasión ha demostrado que tiene un carácter fuerte y competitivo. O sea, ninguno de los 3 es un don nadie sin dinero ni influencia. Hasta accionistas son de la empresa en la que laboran. Así que al final ellos son adultos, aunque a muchos les cueste comprender que ya crecieron y que ellos harán lo que deseen y aceptarán los contratos que les convengan. Toda esta rivalidad, como dice Paloma, es solo entre los ships, no entre ellos, y qué triste, qué coraje que no utilicen esos fandoms para que en lugar de tirar hate a algún miembro y sabotear su trabajo, apoyen mejor a su favorito para que llegue a la cima. Eso sí me da coraje, pero en fin, lamentablemente cada cabeza es un mundo y no queda más que apoyar a nuestros chicos con su música y lo que ellos aman hacer, así como con las historias que ellos quieran compartir de sus vidas privadas. Ya no haré más coraje porque el box sale caro, como dice Paloma. Hablando acerca de esto, Benilde también nos comenta: ¿cuáles otros ships? Jikook no es un ship, es el apoyo del fandom hacia la relación real de 2 personas. Por supuesto que quienes apoyan a Jimin y Jungkook en su relación se van a burlar de cualquier ship, incluidos aquellos que creen que Jikook es un ship y que solo son amigos. Ya estamos grandecitos y me parece que tú, un poco más para no darte cuenta, tu ship, vaya por Dios, no, Jimin no es un premio ni Jungkook lo es, son 2 personas que merecen respeto en sus decisiones y relaciones. Y con esto terminamos nuestro video del día de hoy, que sí fue largo, sí fue complejo, muchísimas opiniones. Quiero yo ahora volver a invitarlas a que me den sus opiniones respecto a todo lo que les compartí en el video del día de hoy. Discúlpenme si quedó larguísimo, créanme que ahora sí se me había acumulado muchísimo, tenía que salir, pero bueno, les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, que sepan que este es su espacio y que aquí pueden compartir libremente y de forma segura todos sus pensamientos, que todo se dice con respeto y con amor, y que pues este es su canal. Así que agradeciendo como siempre a todos los que forman parte de nuestra familia, invitándolos a que si es la primera vez que me ven o me escuchan, se suscriban, dejen sus likes y sus comentarios porque son hoy más importantes que nunca. Nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el próximo video.